Ella sirvió a su comunidad con honor hasta que un turno en 1984 lo cambió todo. Una respetada sargento de policía desapareció, sin despedidas, sin testigos, sin pistas. ¿Por qué cambió su ruta de patrulla esa noche? ¿Qué reveló un policía novato años después que fue rápidamente enterrado? ¿Y qué se descubrió en un cañón seco 15 años más tarde que nadie puede explicar? Antes de empezar, tómate un segundo y comenta la hora en tu parte del mundo ahora mismo. Te sorprendería saber cuántos de nosotros estamos viendo esto al mismo tiempo, como si todos estuviéramos conectados por esta historia. La sargento Emily Rains era un rostro familiar en un tranquilo pueblo de Arizona. Con 12 años en el cuerpo, era conocida por su juicio sereno y su férrea dedicación. La noche del 14 de octubre de 1984, Emily se registró para su turno nocturno a las 6:00 p.m., en punto, como siempre hacía. El clima era seco. Habían entrado llamadas rutinarias. Tomó un café en la misma cafetería de la esquina. Saludó al mismo dependiente de la gasolinera. Todo parecía común esa noche, excepto por un detalle. Emily reportó por radio poco después de las 9:45 p.m. que revisaría un vehículo sospechoso cerca de un camino en la cantera, un lugar muy alejado de su ruta habitual. No pidió refuerzos. El despachador anotó la llamada y después nada. Sin seguimiento, sin transmisión de regreso, sin señal de alarma. Para la medianoche, no había regresado. Y cuando su unidad intentó contactarla por radio, la línea permaneció en silencio. A las 12:27 a.m., otro oficial condujo por la última ruta conocida de Emily. No había rastro de su patrulla, ni huellas de neumáticos cerca del camino a la cantera. Ninguna grava removida. Era como si nunca hubiera pasado por ahí. La fuerza quedó conmocionada. Emily no tenía enemigos conocidos. No estaba involucrada en investigaciones controvertidas. Vivía sola. No había tenido disputas recientes y no había signos de problemas en su casa. Su arma estaba registrada y localizada, pero no estaba en su cinturón cuando desapareció. Y lo más extraño de todo, su mapa de patrulla asignado había sido alterado. La impresión mostraba un desvío que nunca fue registrado en el sistema de despacho. Solo una persona tenía acceso a ese horario aparte de Emily. Un supervisor que fue transferido abruptamente semanas después. Cuando se le cuestionó, afirmó que no recordaba cambios. Esa línea se volvería demasiado familiar en los años siguientes. La hermana menor de Emily, Marlene, fue la primera en dar la alarma fuera del cuerpo policial cuando visitó la estación la mañana siguiente. Encontró a los oficiales visiblemente alterados, pero perturbadoramente callados. Solo le dijeron que Emily estaba fuera de alcance. Marlene presionó por detalles. ¿Por qué no se desplegó una partida de búsqueda de inmediato? ¿Por qué no se llamaron helicópteros o perros rastreadores? Las respuestas fueron vagas. El departamento afirmó que estaban evaluando jurisdicción. La verdad, circulaban rumores internos sobre un posible encubrimiento policial. Emily, según se decía, había señalado inconsistencias en una redada menor de drogas una semana antes, un caso que involucraba al sobrino de un oficial fuera de servicio. ¿Habría dicho demasiado? Marlene recordó algo más. 3 semanas antes, Emily había mencionado que la seguían a casa desde la estación. Lo tomó a la ligera. Ahora Marlene no podía dejar de preguntarse, ¿fue esa la advertencia que todos ignoraron o ya era demasiado tarde cuando lo notó? El coche patrulla de Emily era un Ford LTD de 1982, de uso estándar en el departamento. Tenía un rastreador de radio instalado para emergencias. Cuando se activaba, podía marcar su última ubicación conocida, pero cuando los oficiales intentaron acceder al sistema,
El historial había desaparecido, corrompido. Los oficiales culparon a un error del sistema. Esa explicación no convenció a Marlene ni a algunos oficiales jóvenes que hacían preguntas en silencio. El coche nunca fue hallado, ni en el desierto, ni en un almacén, ni en el agua. Había desaparecido con ella. Se registraron 15 millas cuadradas a pie. Helicópteros escanearon con infrarrojo, esperando detectar firmas de calor en el terreno rocoso. Pero no hubo señal, ni manchas de aceite, ni huellas de neumáticos. En algún momento, la búsqueda fue reducida, y cuando el presupuesto del pueblo fue reasignado un mes después, quedó claro que el caso se había enfriado, callada y deliberadamente. Casi un año más tarde, un oficial novato llamado Darren Hall renunció inesperadamente. Tenía apenas 22 años. En su última semana, se reunió en privado con Marlene en un restaurante de carretera sin grabaciones ni registros oficiales. Lo que le contó lo cambiaría todo. Darren afirmó que vio el coche de Emily esa noche. Estaba patrullando cerca del camino de servicio, junto a la cantera alrededor de las 10:30 p.m. y alcanzó a ver unas luces traseras desviándose hacia la maleza. Comunicó por radio para verificar si otra unidad estaba registrada allí. El despacho dijo que no, pero Darren nunca siguió el vehículo. Le dijeron que lo dejara pasar. ¿Por quién? Dudó en decirlo. Me agradaba la sargento Rains, le confesó a Marlene. No merecía lo que le pasó. Luego le entregó algo, una página rota de un libro de registro con las palabras Q Route 9 p.m. y las iniciales HL. Cuando Marlene le preguntó qué significaba, Darren apartó la mirada y dijo, «No preguntes eso en voz alta». Durante años, Marlene presionó por acceso a informes internos. Escribió cartas, presentó solicitudes, incluso contactó a periodistas. La mayoría de las puertas permanecieron cerradas, pero en 1992, una despachadora retirada llamada Gloria accedió a reunirse con ella. Gloria había guardado una copia de las transcripciones de radio originales del último turno de Emily, por si acaso. Un detalle destacó: la voz de Emily no sonaba alterada en su última llamada. Era firme, camino de la cantera, posible 1066, aproximación en solitario. Un 1066 significaba una persona o vehículo sospechoso, pero lo que Gloria reveló después heló a Marlene. Esa parte de la cinta, la llamada desde el camino de la cantera, había sido borrada en los archivos oficiales del departamento intencionalmente. Alguien había recortado el registro oficial. Marlene preguntó, ¿por qué haría alguien eso? Gloria hizo una pausa y respondió, porque lo que ella vio, alguien no quería que nadie más lo oyera. Pero cuanto más escarbaba Marlene, más se daba cuenta de que demasiadas personas habían dejado de hacer preguntas por completo. A finales de 1994, 10 años después de la desaparición de Emily, Marlene recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era masculina, baja y temblorosa. ¿Todavía la buscas? Marlene se quedó helada. Sí, respondió. No puedo decir mucho, susurró la voz, pero revisa las tierras secas, North Gully, South Ridge Line, debajo del camino de servicio viejo. Luego la línea murió. Contactó de inmediato a la policía. Se envió una unidad, pero no se hizo excavación formal ni escaneo con dron. El informe lo catalogó como una pista falsa. 3 meses después, esa zona fue desarrollada para entrenamiento de vehículos todoterreno. Fue arrasada y remodelada, y la topografía original de la tierra se perdió para siempre. Marlene no podía entender cómo una pista tan específica fue desechada, a menos que alguien no quisiera que el área fuera registrada, a menos que alguien estuviera vigilando sus movimientos. Y de ser así, ¿quién sabía que había recibido esa llamada?
En 1998, 14 años después de la desaparición, un grupo de excursionistas aficionados tropezó con algo extraño en lo profundo de una garganta rocosa durante la estación seca. Un techo oxidado, una antena maltrecha, luces rojas y azules descoloridas, cubiertas de polvo. Era un coche patrulla, gravemente deteriorado, hundido en barro seco y atrapado en un pozo estrecho, como si hubiera sido conducido o empujado desde una pendiente. El grupo informó de inmediato el hallazgo. Cuando las autoridades llegaron, el número de serie lo confirmó. El coche patrulla de Emily Rains había estado allí todo el tiempo, oculto a plena vista. Dentro del maletero, ningún cuerpo, ningún arma, solo una carpeta podrida sellada en plástico con la marca Q-Root. La tinta estaba corrida, pero bajo una luz especial se distinguía una escritura tenue. No se suponía que llegara tan lejos. Esa nota no estaba escrita con la letra de Emily, y fue entonces cuando el caso, largo tiempo enterrado, explotó nuevamente bajo los reflectores. Cuando el laboratorio criminalístico mejoró la nota encontrada en el maletero, pudo coincidir dos letras críticas garabateadas en la parte inferior, HL, las mismas iniciales que Darren Holt había señalado años atrás. El departamento intentó mantener ese detalle en silencio, pero Marlene aún tenía contactos internos. Uno de ellos le envió una foto de la carpeta bajo luz negra. Ella contempló esas letras durante horas. ¿Podría ser realmente Holt? ¿Estaba involucrado? ¿O había intentado detener algo y fracasó? Marlene lo localizó. Vivía en Nevada bajo otro nombre. Ella voló para confrontarlo, no con ira, sino con desesperación. Él accedió a reunirse. Se veía mayor, más callado, más reservado, y cuando ella le preguntó por las iniciales, simplemente dijo: «Te dije que intenté ayudar, pero hay cosas que son más grandes de lo que piensas». Luego se alejó otra vez. En el archivo oficial del caso, siempre destacó un detalle extraño. Emily tenía la costumbre de grabar sus turnos con una videocámara personal. No era del departamento, solo su propia herramienta de seguridad. La mantenía montada en su patrulla, orientada hacia el parabrisas, pero cuando el coche fue recuperado, había desaparecido. No había soporte, ni cables, ni rastro de que alguna vez hubiera estado instalada. Un forense retirado revisó las fotos y lo confirmó. El tablero mostraba marcas de arañazos donde solía estar el soporte de la cámara. Eso significaba que alguien lo había retirado deliberada y limpiamente. Pero, ¿quién habría llegado primero al coche y cómo? Las autoridades aseguraron que el área había sido registrada en 1984, pero claramente no lo fue. O peor aún, sí lo fue, pero no oficialmente, lo que planteaba una pregunta más oscura. ¿Había alguien ahí afuera todos esos años protegiendo este secreto? Meses después de que se encontrara la patrulla, llegó una pista de una fuente inesperada. Un mecánico retirado llamado Walter Pike había trabajado a tiempo parcial para el departamento a principios de los 80, manteniendo los vehículos de la flota, y recordaba algo extraño. Un mes antes de que Emily desapareciera, ella fue al taller y pidió específicamente que revisaran las líneas de freno de su coche. «Pensé que quizás solo era precavida», dijo el mecánico, pero entonces ella se inclinó y le susurró: «Si algo me pasa, revisa primero este coche». Él nunca lo olvidó. Tras la desaparición, esperaba que alguien investigara los registros del vehículo, pero nunca lo llamaron. Pasaron 15 años. Cuando vio la patrulla en las noticias, reconoció el guardabarros abollado. Era el mismo que había reparado semanas antes. Finalmente se acercó y preguntó: ¿alguna vez revisaron los frenos? La respuesta: nadie lo hizo.
Días después de que se recuperara la patrulla, Marlene solicitó acceso a los archivos completos de personal y casos de Emily. Al principio, le dijeron que esperara. Luego llegó la noticia. Un accidente de almacenamiento había destruido varias cajas de 1983 y 1984, incluyendo las de Emily. La razón, un pequeño incendio eléctrico en la sala de archivos. Sin heridos, sin informe oficial, solo una disculpa silenciosa y una puerta cerrada. Pero Marlene no lo creyó. Descubrió que solo los archivos de su hermana, junto con algunos registros de detenciones de tráfico relacionados, habían desaparecido. Todos los demás documentos de ese piso permanecieron intactos. Incluso el oficial que le dio la negativa parecía incómodo. «Es como si alguien quisiera borrarla de la historia», murmuró entre dientes. Marlene se inclinó y preguntó, «Entonces, ¿por qué dejaron la patrulla?». El oficial levantó la vista. Tal vez querían que la encontraran, pero no demasiado pronto. En una reunión del ayuntamiento tras el hallazgo de la patrulla, decenas de ciudadanos se reunieron para discutir la reapertura del caso. Había reporteros presentes. Los oficiales de policía lucían tensos. El ambiente era pesado. Marlene habló con pasión sobre su hermana, exigiendo transparencia. La multitud aplaudió, pero al fondo de la sala notó a un hombre de pie en las sombras, en silencio, brazos cruzados, sin tomar notas como el resto. Algo en él le resultaba familiar. Después de la reunión, intentó hallarlo, pero ya se había ido. Preguntó a otros, pero nadie más lo había visto. Más tarde recibió un sobre en su buzón, sin remitente. Dentro, una foto descolorida de Emily en una gasolinera, con una marca de tiempo apenas 15 minutos antes de su última transmisión de radio. Y al fondo, un hombre apoyado en un sedán negro con la misma chaqueta que el del ayuntamiento. ¿Era él? Y de ser así, ¿por qué aparecer ahora? Decidida a encontrar algo que la policía había pasado por alto, Marlene solicitó acceso a los viejos registros de patrulla. No solo los de Emily, sino de todos los turnos alrededor de la fecha de su desaparición. Extendió las páginas sobre la mesa de su comedor, resaltando nombres, horas y ubicaciones. Entonces emergió un patrón extraño. 2 oficiales de otro distrito, a horas de distancia, figuraban como acompañantes en el área de Emily esa noche, un cruce inusual para una patrulla rutinaria. Pero sus nombres estaban tachados en la versión que recibió. Eso por sí solo encendió las alarmas. ¿Por qué ocultar la identidad de oficiales visitantes? ¿Eran reales o simples sustitutos de otra persona? Solicitó públicamente los registros sin tachaduras y fue rechazada. La razón, seguridad del personal. Esa frase se le quedó grabada. ¿Por qué revelar un nombre de hace 15 años? Pondría a alguien en peligro, a menos que esas personas aún tuvieran algo que perder. Un reportero local retirado contactó a Marlene después de ver un segmento de noticias sobre la patrulla recuperada. Le entregó algo extraño, un recibo que Emily había firmado en una gasolinera, con la hora 7:42 p.m., la noche en que desapareció. Pero había un giro. Su último despacho de radio fue a las 7:35 p.m., 7 minutos antes, supuestamente desde otra ubicación a millas de allí. ¿Un error de impresión? ¿O alguien había manipulado los registros? Si la hora de la gasolinera era correcta, significaba que Emily estaba viva y a pie después de su supuesta desaparición. Marlene visitó la gasolinera. Había cambiado de dueños 3 veces, pero un empleado recordaba que el antiguo dueño hablaba de una policía nerviosa que entró esa noche y no cargó gasolina. Solo se quedó cerca del teléfono público. No quedaban cintas de vigilancia. Pero, ¿a quién llamó y quién estaba al otro lado?
Profundizando en los registros telefónicos de esa noche, Marlene trabajó con un investigador privado para rastrear llamadas inusuales hechas desde ese teléfono. Tardaron semanas, pero hallaron algo. Una llamada de 92 segundos a un número no listado, conectado a la oficina regional de la DEA. Emily no estaba en misión con la DEA. Entonces, ¿por qué contactarlos? Más extraño aún, no había registros de ninguna investigación de la DEA en esa zona ese mes. Marlene contactó a un exagente de la DEA que había trabajado en ese distrito. Tras insistir, él reveló un nombre en clave: Operación Bridgeway. No quiso decir más. Solo advirtió: Emily se acercó demasiado a algo de lo que aún no se puede hablar. Marlene presionó otra vez, y él simplemente dijo: no la llevaron por lo que hizo, la llevaron por lo que encontró. Pero, ¿qué había encontrado? Un boceto salió a la luz del archivo policial original, uno que nunca llegó a la versión pública. Estaba dibujado por la propia Emily, fechado 2 semanas antes de su desaparición. Mostraba un puente estrecho sobre un barranco, con 3 figuras y un vehículo estacionado cerca. Una de las figuras tenía una placa, las otras 2 no. Marlene lo observó confundida. Entonces recordó un puente rural a 1 hora de su casa, un lugar al que Emily solía ir cuando necesitaba despejar su mente. Con el boceto en mano, condujo hasta allí, y bajo la maleza, en uno de los soportes de concreto, lo encontró: unas iniciales talladas: EJ. Te vi. Desgastadas, pero inconfundibles. Alguien había dejado una advertencia o una promesa. ¿Pero fue Emily quien lo grabó? Revisando un último montón de expedientes, Marlene tropezó con algo pasado por alto: un archivo raído, mal etiquetado bajo un caso de tránsito sin relación. Dentro había una pequeña foto granulada de Emily, sin uniforme, tomada a distancia. Estaba reuniéndose con alguien en un estacionamiento de restaurante, girando la cabeza como si sintiera que la observaban. La nota adjunta estaba garabateada con las iniciales CB y las palabras: ella sabe demasiado. No había explicación, ni seguimiento, ni contexto. Pero ese archivo tenía una etiqueta de huella digital. Marlene pagó para que la analizaran. La huella coincidía con la de un exagente federal que había muerto en 1999. Su muerte oficialmente fue declarada suicidio, pero Marlene descubrió rumores de conflictos internos, secretos y sobornos silenciosos. Miró la foto una vez más. Si Emily había estado bajo vigilancia de federales, no de locales, entonces su desaparición no fue aleatoria, fue intencional. Marlene localizó a un exconcejal que había servido en los años 80. Ya no tenía nada que ganar, jubilado, viudo y directo. Cuando ella mencionó la Operación Bridgeway, él se quedó inmóvil. Eso no era local, dijo. Eso venía de arriba. Y me refiero muy arriba. Nos dijeron que nos mantuviéramos al margen, solo mantener todo en silencio. Según él, Bridgeway involucraba drogas, movimiento de dinero y funcionarios comprometidos. Emily, sin saberlo, pudo haberse topado con algo destinado a permanecer enterrado. Pero, ¿qué hacía en ese puente 2 semanas antes de desaparecer? El concejal se inclinó y dijo: solo escuché una cosa. Ella tenía fotos. ¿Fotos de qué? ¿Y dónde estaban ahora? No lo sabía, pero la dejó con una última frase: si estás revolviendo esto otra vez, ten cuidado, ellos no han terminado de vigilar. De regreso en casa, Marlene buscó en el último lugar intacto, el ático del garaje. En una caja de herramientas oxidada, enterrada bajo capas de viejos uniformes y casquillos vacíos, encontró una caja metálica con cerradura. Dentro, envueltas en tela engrasada, había 3 rollos sin revelar de película de 35 milímetros, una nota manuscrita con la letra precisa de Emily y un sobre de fotos marcado.
mantener a salvo. La nota decía: si algo me pasa, no confíes en la placa, solo muestra esto cuando sea seguro. La película era demasiado vieja para un revelado estándar. Marlene contactó a un preservador de películas que aceptó ayudar, pero tardaría 2 semanas. ¿Qué contenían esos rollos? El sobre solo tenía una foto, una imagen borrosa que parecía mostrar una transacción. 2 hombres pasándose un sobre grueso junto a un coche patrulla, pero el número de patrulla pertenecía a un capitán retirado que aún seguía vivo. El hombre de la foto, el capitán Ray Donnelly, se había retirado en 1990 con todos los honores, pero su historial tenía lagunas extrañas. Varios años sin trabajo de campo, ascensos repentinos y condecoraciones selladas. Marlene lo visitó en la residencia donde vivía. Estaba frágil, pero lúcido. Cuando ella colocó la foto sobre su manta, sus manos temblaron. La miró durante un largo rato antes de decir: esa noche nos dijeron que lo dejáramos pasar. ¿Dejar pasar qué?, preguntó Marlene. Ella no debía estar allí. Ray se negó a dar nombres, solo susurró: ella encontró el almacén. No fue la primera, pero sí la última. Marlene insistió por detalles, pero él solo murmuró. Por eso el coche terminó donde terminó, lo bastante abajo. Esperaban que nadie lo encontrara jamás, pero alguien lo había encontrado. ¿Era demasiado tarde para seguir el rastro? 2 semanas después, los rollos de película estuvieron listos. Marlene abrió las digitalizaciones con manos temblorosas. Fotograma tras fotograma mostraba imágenes tomadas de noche. En la letra de Emily se leían fechas, horas y lugares. Una serie mostraba un muelle cerca del puente donde furgonetas sin distintivos cargaban cajas en barcos. Otra mostraba a hombres, algunos uniformados, pasando bolsas en una unidad de almacenamiento claramente marcada con el número 114. Y el último rollo era una secuencia. Emily había captado a alguien siguiendo su coche. El mismo sedán negro, las mismas placas, varias noches. Una foto tomada a través del espejo retrovisor mostraba claramente al conductor, un hombre aún activo en las fuerzas del orden hoy. Marlene se quedó sin aliento. Tenía pruebas, pero ¿sería suficiente? Lo que hizo después lo decidiría todo. Marlene concertó una reunión con un reportero de un periódico nacional, alguien dispuesto a correr riesgos. Acordaron verse en una cafetería cerca del juzgado, pero el reportero nunca llegó. En su lugar, entró un hombre con un traje gris sencillo. Se sentó frente a ella y dijo con calma: «Debes parar. Esta historia no termina como crees». Deslizó un sobre manila por la mesa. Dentro había un único documento, un archivo sellado de 1985, con el número de placa de su hermana. Al final se leía: «Caso resuelto internamente». Sin explicación, sin firma, solo un cierre silencioso. Marlene levantó la vista, con el corazón desbocado, pero el hombre ya se iba. Corrió tras él, pero había desaparecido. El número 114 seguía rondando en su mente. Coincidía con la unidad mostrada en las fotos de Emily. Revisó los registros públicos. Ese almacén aún existía. Con cautela y esperanza, condujo al otro lado de la ciudad y lo encontró. Un complejo oxidado y olvidado, escondido detrás de un viejo patio industrial. La unidad 114 aún estaba registrada, pero no a nombre de su hermana, sino de una empresa fantasma disuelta en 1991. Marlene se coló por un panel suelto en la reja y se acercó a la puerta. La cerradura era vieja pero frágil. Con una palanca y el corazón latiendo con fuerza, logró abrirla. Dentro había una sola caja envuelta en plástico pesado. El polvo se levantó en nubes. No había sido tocada en años. La abrió a la fuerza, y adentro, bajo lonas enmohecidas,
y documentos podridos, encontró algo que le heló la respiración. Un paquete de cintas de casete etiquetadas, notas de Emily y un sobre marrón sellado marcado confidencial. Marlene llevó las cintas a casa y encontró una vieja grabadora. Dudó antes de presionar play. La voz de Emily crujió en el altavoz. Cansada, urgente, pero inconfundiblemente la suya. Si estás oyendo esto, supongo que no logré volver. Tenía razón. Están ocultando algo bajo el puente. Vi cajas, armas, drogas, y alguien que conocía estaba involucrado. Emily enumeraba números de placa, horas, fechas, todo en un tono sereno y meticuloso. No era paranoia, era evidencia, pero en la tercera cinta el tono cambió. Saben que los he estado vigilando. Anoche vi el mismo coche otra vez, la misma matrícula. Saben dónde vivo. Luego silencio. El último minuto de la cinta final estaba en blanco, salvo por un golpe suave y Emily susurrando, «Ya están aquí». Marlene dejó caer la grabadora. Esa fue la noche en que desapareció. Pero ¿quiénes eran exactamente ellos? El sobre marrón no tenía remitente. Solo 2 palabras escritas en tinta negra, «Lee con cuidado». Dentro había fotos en blanco y negro descoloridas, imágenes borrosas de escenas nocturnas, barcos atracados, destellos de placas y un rostro inconfundible, el hombre del sedán negro. Unas notas mecanografiadas sujetaban las fotos con un clip. Decían, si esto sale a la luz, se acabarán carreras, tal vez vidas. Ella sabía demasiado, pero no fue su culpa. Fue valiente. No estaba firmado. Marlene examinó cada imagen. Una mostraba una orilla desde un ángulo que reconoció. Estaba tomada desde el lugar donde encontraron el coche de Emily, 15 años después. ¿Quién había tomado esa foto? ¿Y por qué la mantuvo oculta tanto tiempo? Comprendió las implicaciones. Alguien sabía dónde había estado el coche de Emily todo ese tiempo y vigiló para que nadie se acercara demasiado. Marlene volvió al sitio donde hallaron la patrulla, un área rocosa cerca de la ribera, con una pendiente empinada y rocas sueltas. Pero algo la inquietaba. El paisaje había cambiado. Recordaba que los investigadores dijeron que solo recuperaron parte del vehículo, no todo el chasis. Con una linterna nueva y nervios de acero, siguió el borde del acantilado y descubrió una abertura angosta, medio cubierta de maleza. Detrás, una cueva poco profunda, seca, oculta, casi completamente tapiada. Dentro encontró marcas de neumáticos, restos de plástico descolorido y lo que parecía ser aislamiento del interior de un coche. Alguien había intentado mover el vehículo, o parte de él, más adentro en las rocas, pero fracasó. ¿Por qué? Y más importante aún, ¿qué había en la parte que nunca recuperaron? Lo que fuera, alguien aún quería mantenerlo enterrado. De regreso al viejo apartamento de su hermana, ahora alquilado a otros, Marlene contactó al casero, quien amablemente le permitió revisar el sótano asignado a Emily. Allí, escondida detrás de un calentador de agua, había una vieja caja de madera marcada con un corazón y las iniciales E. Dentro, recuerdos de la infancia, pero debajo, un compartimento oculto. Guardaba un casete más. Este no tenía etiqueta. Lo reprodujo. He copiado todo y escondido el resto. Tengo miedo, pero no puedo alejarme. Si me pasa algo, busca la placa con el rasguño. ¿Una placa? Marlene no entendía, hasta que recordó haber visto una en una de las fotos. El número de placa rayado era 7C431. Lo buscó, y lo que halló le heló la sangre. El oficial que la llevaba seguía en servicio activo, y ahora él sabía que Marlene estaba acercándose demasiado. El número de placa 7G431 pertenecía al oficial Kenneth Doyle, un nombre que nunca había aparecido en ninguna investigación previa. Eso le pareció extraño, ya que Doyle
Había formado parte del equipo de búsqueda inicial cuando Emily desapareció. Más sospechoso aún, Doyle era uno de los pocos oficiales que todavía trabajaba en el mismo distrito y había sido ascendido 2 veces. Marlene revisó sus registros de personal. Unos años después de que el caso de Emily se enfriara, Doyle pidió reasignación lejos de personas desaparecidas y hacia narcóticos. Luego, una carrera tranquila, sin manchas, sin premios, solo estable, demasiado estable. Comparó los registros de patrulla de Doyle de 1984 con las horas mencionadas en las cintas de Emily. Había coincidencias, más que casualidad. Entonces, hizo un descubrimiento escalofriante. Una de las fotos en el sobre marrón no era de vigilancia. Era una foto posada y Kenneth Doyle sonreía en ella. Marlene contactó a un oficial retirado que había trabajado en el departamento en los 80. Preguntó con cautela por Doyle. El ex policía dudó y luego dijo que era callado, reservado, pero que él y Emily no se llevaban bien. Ella lo había acusado una vez de falsear un informe de arresto. Hubo problemas. Emily había presentado una queja que nunca fue mencionada. Marlene hurgó en viejos reportes de asuntos internos y finalmente lo encontró enterrado en un archivo marcado como no procesable. Emily había acusado a Doyle de falsificar pruebas en un arresto por drogas. Una semana después, desapareció. ¿Coincidencia? En el mismo reporte aparecía otro nombre, un detective que había firmado para cerrar la queja interna. Ese detective se retiró en 1998, el mismo año en que se encontró el coche de Emily. ¿Por qué tantos cabos sueltos se cortaban justo antes de ese hallazgo? ¿Y por qué daba la impresión de que alguien planeaba el momento? A finales de los 80, un hombre sin hogar llamado Delroy dijo a la policía que había visto a una mujer que coincidía con la descripción de Emily discutiendo con un hombre cerca de los acantilados donde más tarde se halló su coche. Incluso describió el vehículo. Un sedán negro con placas gubernamentales. El archivo consignó su declaración, pero la descartó por falta de credibilidad. Marlene lo localizó. Aún vivía en la misma zona, ahora en un refugio. Cuando ella mencionó a Emily, él la recordó de inmediato. Les dije que estaba asustada, que intentaba huir. El tipo la agarró, la empujó, pero se rieron de mí. Marlene le mostró una foto de Kenneth Doyle. Los ojos de Delroy se abrieron de par en par. «Ese es», susurró, pero dijo más. Lo había visto semanas después, arrojando algo al río. Marlene volvió a la ribera, esta vez con un equipo privado de buceo que contrató con lo último de sus ahorros. Usando sonar, comenzaron a escanear el agua cerca de donde Delroy afirmó que Doyle había lanzado algo. Lo que encontraron los dejó atónitos. A unos 12 pies de profundidad, incrustado en el lecho fangoso, había un objeto metálico largo envuelto en cadenas. Los buzos lo sacaron a la superficie. Era una bolsa de lona sellada, anegada y pestilente. Dentro había varios objetos: una pistola oxidada, una placa con un rasguño sobre el número y una libreta dañada por el agua con solo unas pocas palabras legibles. Una línea sobresalía: «Si desaparezco, este hombre es la razón». La firma es Emily. La libreta había sobrevivido 15 años bajo el agua, apenas, pero planteaba una nueva pregunta urgente. ¿Por qué Doyle tiraría una placa que no era suya? ¿O sí lo era? Con todo lo que tenía, las cintas, la libreta, la placa, las fotos, Marlene acudió a un periodista que había cubierto corrupción dentro de la fuerza. Él escuchó en silencio. Cuando terminó, dijo: «Eso no es una historia, es una bomba». Acordaron reunirse con un abogado y presentar todo a la Oficina Estatal de Investigaciones. Pero cuando finalmente entregaron el expediente,
les dijeron algo impactante. Kenneth Doyle se había retirado silenciosamente 2 meses antes. Se había mudado fuera del estado, sin dirección, sin declaración oficial de retiro, simplemente desaparecido. Nadie en el departamento había vuelto a hablar con él. El Estado se negó a abrir una investigación por falta de pruebas criminales. Marlene quedó atónita. Incluso con todo en sus manos, nadie quería tocarlo. Pero la mayor incógnita permanecía. Si Doyle se había marchado, ¿de qué o de quién seguía teniendo miedo? En una entrevista posterior con el oficial retirado, Marlene hizo una última pregunta. «Emily, ¿alguna vez mencionó un lugar al que iba para despejarse?» Él asintió despacio. «Sí, una cabaña. De sus tíos, creo, cerca de Mirror Ridge». El corazón de Marlene se aceleró. Mirror Ridge estaba a solo 20 minutos de donde habían encontrado el coche de Emily. No existía mención de esa cabaña en los informes oficiales. ¿Alguien la había registrado? Consultó el registro de tierras. La propiedad había sido vendida en 1989, 5 años después de la desaparición, por alguien que decía ser pariente cercano. El nombre era desconocido y, peor aún, la firma era falsa. Marlene condujo hasta allí. La cabaña aún estaba en pie, cubierta de maleza, pero intacta. Adentro no había nada, hasta que levantó una trampilla bajo una alfombra. El aire cambió. El haz de la linterna iluminó algo. ¿Era este el final o el comienzo? Marlene descendió lentamente en la oscuridad. El polvo flotaba en el aire y la madera crujía como pasos lejanos. Debajo había un espacio angosto, húmedo, frío, con muros de piedra. No había sido tocado en años. Entonces, su luz lo captó. Escritura en la pared, grabadas en la piedra con trazos toscos, estaban 3 palabras: I'm still here. Marlene se paralizó. No había cuerpo ni huesos, solo un trozo de tela raído, del color y el patrón del uniforme que Emily llevaba en los años 80. Retrocedió y reportó el hallazgo de forma anónima. No podía arriesgarse a que la evidencia fuera enterrada de nuevo. Días después llegaron los forenses. La escritura coincidía con muestras conocidas de Emily, pero no había prueba concluyente de que hubiera muerto allí. La gran pregunta atormentaba a todos los que leyeron el informe. ¿Había sido mantenida con vida algún tiempo? La historia oficial se desmoronaba. El coche de Emily fue hallado en 1999. La placa en el río había estado sumergida desde al menos 1990 y ahora, escritura atribuida a 1985 en una cabaña olvidada. Marlene desplegó la línea de tiempo en su pared y comprendió algo escalofriante. Había un vacío de 5 años en el que nadie había buscado a Emily, y en ese tiempo, varias mujeres también desaparecieron en condados cercanos. Todas fueron descartadas como fugitivas o casos domésticos. El patrón no era exacto, pero suficiente para alarmar. Comparó expedientes antiguos y encontró un hilo común. En cada caso, uno de los investigadores iniciales era Kenneth Doyle. ¿Por qué nadie conectaba esto? Entonces recibió un mensaje de voz. Una voz masculina, alterada. Estás buscando donde no deberías. Algunas puertas no deben abrirse. La llamada provenía de un teléfono desechable en su propia ciudad. Marlene llevó la grabación a un contacto de ciberseguridad. La voz estaba distorsionada, pero la señal había rebotado cerca de la antigua sede policial. Doyle no se había ido del estado, se había ocultado. Marlene pasó todos sus hallazgos a un asistente de senador que prometió una revisión interna. Pasaron semanas y luego la historia desapareció, literalmente. Su borrador fue rechazado. El reportero que la ayudaba tomó licencia repentina. Sus correos fueron vulnerados. Incluso el informe forense de la cabaña
desapareció de las bases de datos. Era como si la verdad se deshojara página por página. Y luego, en silencio, la cabaña ardió. Incendio intencional, sin sospechosos, sin arrestos. La policía lo llamó vandalismo, pero Marlene sabía la verdad. En algún lugar, alguien había decidido que la historia de Emily debía terminar no con respuestas, sino con silencio. Pero el silencio deja ecos, 15 años después de su desaparición, y aún sin cierre. Cada año desde que se encontró el coche, alguien deja flores frescas en el acantilado. Sin nota, sin foto, solo flores. En 2005, se colocó en silencio una placa conmemorativa en un parque cercano al precinto. Decía, Sargento Emily Sloan, 1952. Desconocido. Nunca caminaste sola. ¿Quién la autorizó? Nadie lo sabía. El departamento lo negó. La ciudad dijo que no estaba registrada. Marlene la visitaba a menudo, dejando una vela junto a la piedra. Un día encontró una nota detrás de la placa. La verdad enterrada sigue siendo verdad, pero espera. No estaba firmada. El papel coincidía con los antiguos blocs de notas del departamento. Marlene levantó la vista al cielo y susurró la pregunta que todos seguían haciéndose. ¿Volvería alguna vez Emily a casa? Y si no, ¿quién la mantenía lejos? 2 años después de que apareciera la placa, Marlene recibió un paquete sin remitente. Dentro había una carpeta manila, amarillenta y quebradiza, pero intacta. Contenía fotocopias de lo que parecían notas de casos antiguos, algunas tachadas con marcador negro, otras apenas legibles. En la esquina superior de cada página, un nombre estampado tenuemente. Sargento Emily Sloan, oficial. Una entrada dejó a Marlene sin aliento. Notas de entrevista con Sloan, julio de 1986. Transferencia a custodia protectora pendiente. Custodia protectora. Esa fecha era 2 años después de la desaparición de Emily. ¿Había estado viva y escondida? La nota hacía referencia a una división de U.S. Marshals, pero al llamar, no existía ningún registro. Nunca habían manejado a alguien con ese nombre. Ella leyó en voz alta la última nota. El sujeto muestra signos de trauma. Nivel de amenaza alto. Recomendar reubicación. Pero entonces, ¿por qué nadie volvió a verla? ¿Y de quién la estaban protegiendo? Los años pasaron. El acantilado donde se encontró el coche patrulla de Emily volvió a cubrirse de maleza. La naturaleza reclamaba lo que alguna vez reveló. Los vecinos aún dejaban flores. Niños pasaban en bicicleta, sin saber la sombra que guardaba ese lugar. Y la pregunta seguía flotando. ¿Fue Emily asesinada por alguien en quien confiaba? ¿Alguien con uniforme? ¿O fue llevada al silencio por una institución que debía protegerla? Nadie ha respondido. El caso permanece oficialmente abierto, pero extraoficialmente olvidado. Marlene siguió adelante, pero de vez en cuando su teléfono suena con una llamada inrastreable, sin voz, solo estática, como alguien comprobando si aún sigue buscando, y siempre lo hace, porque algunas desapariciones no solo atormentan a las familias, resuenan en comunidades enteras, y la historia de Emily no es solo un misterio, es un recordatorio de que algunas verdades no se esconden en la oscuridad, sino a plena vista, enterradas por el tiempo, el miedo o el diseño. La desaparición de la sargento Emily Rains sigue siendo uno de los casos más escalofriantes de personas desaparecidas que aún persigue a investigadores y familias por igual. Su historia representa a los incontables desaparecidos, misterios sin rastro, que llenan nuestros archivos de casos fríos. Este caso demuestra cómo las investigaciones de desaparecidos pueden abarcar décadas, dejando más preguntas que respuestas, y nos recuerda que los misterios reales a menudo superan cualquier thriller de suspenso.
Cuando alguien desaparece sin explicación, comunidades enteras buscan cierre. Las circunstancias misteriosas alrededor de policías desaparecidos crean relatos particularmente inquietantes que atraviesan el tiempo. Casos como este destacan cómo las personas pueden dejar rastros de evidencia que aparecen años después, pero aún así no dan respuestas definitivas. Y lo más perturbador de todo, cómo una investigación comprometida desde dentro puede asegurar que la verdad quede silenciada. La desaparición trágica de Emily Rains es un recordatorio brutal de que detrás de cada persona desaparecida hay una familia que sigue buscando, sigue esperando que su ser querido regrese.